es un ejercicio de precipitación fraccionada. ¿Qué es la precipitación fraccionada? Es cuando hay una solución, es la precipitación de dos iones en una misma solución. Y no sabemos qué ion fue el que ha precipitado. O sea, son dos precipitados diferentes, pero no podemos reconocer qué ion se ha visto aquí. Pero ahorita vamos a leer el enunciado para que le entienda un poquito mejor lo que le estoy diciendo. Dice, se mezclan 100 ml de acetato de plomo con una concentración de 0,1 molar, con 250 ml de nitrato de plata de concentración 0,98 masa volumen. Se le agregan gota a gota de una solución diluida de yoduro de potasio. Determinar qué ion va a precipitar primero y después qué ion va a precipitar, el ion que precipitó primero, la concentración del ion que precipitó primero cuando comienza a precipitar el segundo ion. Ya, ¿qué nos indica aquí? Primero vamos a colocar los datos, pasar un poquito más rápido. El volumen de uno era 100 ml de concentración 0,1 molar. Esto era de acetato de plomo. Ya, acetato de plomo. Con 250 ml de una solución de 0,89 porcentaje masa volumen 0,89 va a ser 98. Porcentaje masa volumen. Ya. Esto era de nitrato de plata. De nitrato de plata. Ya. Ahora se le agrega gota a gota de una solución de yoduro de potasio. A ver, vamos a colocar aquí aparte. Solución de yoduro de potasio. Ya, ¿qué nos indica aquí? Que tenemos una solución. Tenemos aquí una solución con el plomo y la plata. Tenemos en esta solución de aquí, tenemos unidos dos iones diferentes. Pero aquí se le va a echar, digamos que esto es un gotero y se le va a caer gota a gota de, esto era yoduro de potasio. Gota a gota de yoduro de potasio. Se le deja caer gota y ven que aquí se forma un precipitado. Unos precipitados cuando cayeron esas gotas. Pero estos precipitados no sabemos de quiénes son. No sabemos de quiénes son. Para eso vamos a tener que calcular. Queremos saber qué ion fue ese, ion, si fue el del plomo o el de la plata que ha precipitado primero. ¿Por qué necesitamos saber eso? Para determinar después, porque después de ese goteo va a empezar a formar otros precipitados, pero no vamos a saber de quién fue. Así que primero vamos a ver eso trata la precipitación fraccionada. Determinar cuál fue de esos dos iones el que ha precipitado primero, y después de ese que ha precipitado primero, qué concentración va a necesitar para que pueda precipitar el otro ion.
Ya, primeramente vamos a ver lo que es el ejercicio. Nos está diciendo que tenemos esta solución con acetato de plomo. Con acetato de plomo, ¿qué tal? Son 100 ml de acetato de plomo al 0,1 molar. Ya. ¿Qué dice? Que se mezcla. Bueno, no sé. Ya tienen que saber estas palabras. Uy. Tenemos una mezcla de acetato de plomo con 250 ml de nitrato de plata. Tienen que saber esas palabras clave, que dice que estos dos iones, estas dos sustancias van a ser una sola, van a estar mezcladas, y al mezclarse estos dos, el volumen de estos van a sumarse entre la sumatoria de estos dos es 350. Ahora sí, el volumen es mayor de estos dos, así que quiere decir que la concentración del plomo y la concentración de la plata va a cambiar. No vamos a saber ahora no vamos a saber cuál es su concentración de estos dos. ¿Por qué? Porque están sufriendo una dilución, porque ambos se están mezclando. Los volúmenes van a aumentar en estos dos y por ende sus concentraciones van a variar. Para eso se utiliza la típica fórmula de las diluciones, que la concentración, para saber su concentración final, la concentración final de todo es la concentración 1 por el volumen 1 sobre por el volumen 2. Ya. Donde la concentración 1 es la concentración inicial que tiene la solución. Y el volumen 1 es el volumen inicial que tenía esta solución. O sea, quiere decir, antes de mezclarse. ¿Dónde están estos? Estos están aquí. Esta sería concentración 1 y volumen 1. Y ahora y el volumen 2 es lo que es después de mezclarse, que es la sumatoria de los dos volúmenes que se están agregando, que sería esta parte de aquí, estos 350 ml. Ese volumen 2 van a ser para ambas soluciones. Van a tener el mismo volumen final, o el volumen 2. Y la concentración que estamos deseando buscar es lo que quiere decir que es nuestra concentración 2. Esa es la que estamos buscando. Así que calculamos aquí. Concentración 2 del plomo. Y después ponemos concentración 2 de la plata. Pero obviamente todo esto tiene que estar en concentraciones molares. Y a ver, nos verificamos. El primero está en molar y el otro está en porcentaje masa volumen. Ya, vamos a convertir esta concentración de la plata en masa volumen, en molar. Ya, concentración de plata. Colocamos su expresión de la masa volumen. 0,98, son 0,98 gramos que están en 100 ml. Ahora vamos a convertir estos ml a litros. ¿Cómo lo hacemos? Colocando que 1000 ml
equivalen a 1 litro. Ahora sí, estos dos se anulan. Ahora nosotros queremos convertir estos gramos a moles para poder tener la expresión molar que se coloca aquí. Aquí 1 mol equivale al peso sobre el peso molecular de nuestro nitrato de plata, donde la plata pesa 108, el nitrógeno pesa 14 y el oxígeno pesa 16. Ya, aquí nos sale que era 170 gramos. Ahora sí, esto lo anulamos, gramos con gramos. Y por último nos quedaría así expresado para que nos quede moles litros, para que podamos tener su concentración molar de esta solución. $170. ¿Cuánto les dio? 0,057. 0,057, ya. Esto está en molar. Ya tenemos la concentración de nuestra plata. Ahora ya por último solo toca reemplazar ahora los datos de aquí. La concentración de nuestro plomo inicialmente era 0,1 molar y su volumen inicial también de este era 100. Y al mezclarse estos dos, esta plata y el plomo nos dio un volumen de 350. Lo mismo vamos a poner aquí, 0,057 tenía nuestra plata y su volumen antes de mezclarse era 150. Y después de haberse mezclado nos dio un volumen de 350 ml. Y ahí ya tendríamos aquí las concentraciones, su nueva concentración que tendrían para nuestra plata y nuestro plomo. Ya. Ya, para que sea un poquito más rápido, 0,028 molar. El otro es 0,057 por 250 por 350. 0,4. 0,0040 molar. Ya, esas serían las concentraciones que tendrían nuestra plata y nuestro plomo. Ya tenemos cómo serían las concentraciones finales que tienen cada uno de estos. Ahora toca ver lo que dice. Se agregó gota a gota de una solución diluida de yoduro de potasio. Esta solución de yoduro de potasio no va a influir, solo va a ser un ion precipitante. Solo es un dato innecesario, solo el que nos está indicando que la solución que va a hacer para que se forme precipitado. Ahora nos dice qué ion va a precipitar primero. Así que, ¿qué queremos saber? ¿Qué iones se han formado? Queremos ver qué fueron esos precipitados que se nos han formado. Para eso, para que no se te pongan tediosos de hacer la reacción, cómo se verían, al final solo tienen que ver los KPS. El KPS, eso nos indica el precipitado que está presente, que se ha formado, que está presente en la solución. Todo eso, ahí se ve todo a través del KPS.
Y el KPS de cada uno de estos es yoduro de plomo y yoduro de plata. Esos son los dos precipitados que se nos han formado. Ahora queremos saber quién de estos dos yoduros ha precipitado primero. Ya. ¿Cómo vamos a ver? Ahorita lo vamos a ver. Primero vamos a verlo, hacer la disociación o separar los iones de estos dos, de esta sal de cada uno. Vamos a poner el yoduro de plata. Yoduro de plata. Yoduro de plata y después el yoduro de plomo. Ya, yoduro de plomo y vamos con el yoduro de plata. Más yoduro. Ya. Ahora, antes para la formación de precipitado utilizamos fórmula de la Q para saber si se va a formar un precipitado. Pero ahora aquí ya sabemos que hay precipitados, así que ¿qué se utiliza aquí? Se utiliza ahora lo que normalmente se utiliza cuando hay un precipitado presente. Cuando se forma el precipitado se utiliza lo que es la fórmula del KPS. Aquí con esto podemos trabajar cuando ya se forma el precipitado. Pero cuando ya eso es cuando se forma el precipitado, pero para cuando queremos saber si se va a formar un precipitado, recién se utiliza la Q. Estos son diferentes. Esto es cuando ya hay precipitado y el otro es cuando queremos saber si se formó un precipitado. Ya, para esto es lo mismo que la fórmula de la Q, solo lo que cambia es el significado de este. Utilizamos la concentración de la plata por las concentraciones de yoduro. Lo mismo va a ser para el plomo. KPS es igual a concentraciones de plomo por concentraciones de yoduro. Esto es elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque tiene un coeficiente 2. Ya. Ahora, para saber quién va a formar el que precipitó primero, queremos saber primero, tenemos que saber cuánto del reactivo precipitante se necesitó para, qué concentración del reactivo precipitante se tuvo que utilizar para que estos iones precipiten. O sea, ¿qué quiere decir? El ion precipitante que se nos ha formado, que es el responsable, es el que se ha agregado gota a gota. ¿Y quién fue el que se ha agregado gota a gota? Fue el yoduro de potasio. Ese fue el que hizo que se precipiten estas dos iones. Y ese va a ser el que necesitamos despejar para poder saber quién fue el que precipitó primero. O fácilmente pueden nomás, en vez de buscar cuál fue el ion precipitante, pueden hacer despejar el que se ha precipitado. Se puede utilizar el ion que más se repite en estos precipitados. Entonces, ¿quién es el ion que más se repite entre estos dos? Es el yoduro. El yoduro es el que más se repite en estos dos equilibrios. Así que ese sería la concentración que tendríamos que despejar para poder hacer este inciso A.
Así que despejamos. Ponemos concentraciones de yoduro es igual al, esto está multiplicándose, entonces va a pasar al otro lado a dividir. Entonces ponemos KPS sobre las concentraciones de plata. Ya. Y para el otro también. Esto está dividiendo, va a pasar al otro. Esto está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Ahora, nos va a quedar, nos quedaría yoduro al cuadrado. Pero una manera más rápida de hacer esto, hay algunos que utilizan las raíces cuadradas para anular este 2 y que nos quede así. Pero yo suelo utilizarlo más de manera más sencilla con la regla algebraica. Como le decía, esto lo que está multiplicando va a pasar al otro lado a dividir y ahora todos los exponentes van a pasar, todos los que están, los exponentes van a pasar al otro lado en forma de raíces, en forma de raíz. Ya. Así que si este es un 2, va a pasar al otro lado siendo una raíz cuadrática. Si hubiera sido elevado a 3, hubiera sido una raíz cúbica. Y lo mismo si hubiera estado elevado a 4, sería una raíz a la cuarta. Y así sucesivamente. Así que aquí esto pasa a dividir y al otro lado va a pasar en forma de raíz. Nos quedaría raíz cuadrada del KPS sobre el concentraciones de plomo. Ya, concentraciones de plomo. Ya. Tenemos el KPS, ¿dónde se saca? De los datos que están aquí arriba. De cada uno tiene cada uno su KPS. Concentraciones de plomo, ya la tenemos, ya lo calculamos aquí arriba. Sus concentraciones finales de la plata también. Solo toca reemplazar datos. Así que ponemos concentraciones de yodo es igual a concentraciones de plata es 8,3 por 10 a la menos 17. Por 10 a la menos 17. Sobre su concentración de la plata era 0,040. Ya. Y ese sería aquí, ya tendríamos el valor de las concentraciones de yodo. Ya. Lo mismo para el plomo de aquí. Concentraciones de yoduro. Es a ver, esperen un rato. Y ahora sí, perdón. Ya continuando. Concentraciones de plomo, de plata. Llegamos con el plomo que era 1,4 por 10 a la menos 4. Sobre 0,028. Ya. Ya calcularon la concentración de yodo que tiene la plata. A ver, aquí encima. Para que puedan calcular.
Ya no suelo hacer auxiliaturas así virtuales, pero por el clima tuve que hacerlo. Se me resulta más fácil explicárselo estando en presencial. Así que por esta vez nomás vamos a darlo virtual. (0,7 por 10 a la menos 15). Ese es el de la plata. Ahora el del otro es 1,4 por 10 a la menos 4. 0,028. Y nos da 0,070. Ya. Ya, estos son los datos que nos da. Ahora, aquí, para saber quién se precipitó primero entre estos dos, se utiliza más o menos prácticamente como la misma regla que utilizamos para saber si precipita o no con el valor de la Q. La diferencia de aquí es que en vez de que el que tenga mayor número el número más grande es el que va a precipitar. Aquí vamos a usar al revés. Va a ser el que tenga el número más pequeño, va a ser el que se va a precipitar, el que va a precipitar primero. O sea, ¿qué quiere decir? El que tenga más ceros por delante de su número va a ser el que va a precipitar primero. ¿Por qué? Porque estos iones, estas concentraciones de yoduro que hemos calculado, es la solución que está cayendo gota a gota. Y esto nos indica qué concentración tiene que alcanzar de yoduro en la solución para que pueda formar este precipitado de aquí. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Esa es la concentración de yoduro mínimo que tiene que alcanzar la solución, la concentración de yoduro mínimo que tiene que tener la solución para poder formar este precipitado de aquí. Y como le dije, aquí arriba el yoduro cae gota a gota. Un esquema, digamos, cómo se vería en otras palabras la caída de gota a gota, es que aquí tenemos, cae una gotita, la solución va a agarrar una concentración de 0,005. Ya. Cae otra gotita más, va a aumentar 0,0008. Y así sucesivamente, mientras más gotas caigan, las concentraciones de yoduro van a aumentar. Y así hasta un cierto punto, ahí 0,03, 0,08 molar, ya. Hasta ahí llegó una cierta cantidad de gotas, hasta ahí llegó esa concentración y ya depende, mientras más gotas caigan, más aumentará su concentración. Y ahí cada formación de precipitado tiene una cierta concentración que necesita el ion para poder formar ese precipitado. Por eso les decía, mientras más pequeño sea el número es porque es el número de concentraciones que caiga. Así que decimos que se puede decir que para que se forme un precipitado de yoduro de plata se necesita 2 gotitas, porque con esas 2 gotitas ya llega a su concentración mínima que necesita para formar ese precipitado. Pero si el otro necesitaba 3 gotitas y tiene una cierta concentración, si le agregamos el otro va a necesitar 10 gotas, porque para esas 10 gotas, con esas 10 gotas ya va a llegar una concentración más elevada que necesita el otro ion para formar ese precipitado. No sé si me hago explicar en ese aspecto. Se entiende. Ya está bien. Ahora, ya viéndolo entre estos dos datos aquí, ¿cuál ion creen que va a precipitar primero según los resultados que hay aquí? El yoduro de plata.
Ya, bien. El yoduro de plata va a ser el que va a precipitar primero. Entonces, se coloca aquí. Tienen que colocar la interpretación. Colocan. La plata, el que precipita primero, es la plata. Bueno, tienen que colocar es el AG. La plata en forma de yoduro de plata. Ya, tienen que colocar así. El que precipita primero es la plata en forma de yoduro de plata. No tienen que poner el ion que se ha precipitado, no tienen que colocarse, el que precipitó fue el yoduro, porque si colocan que precipitó primero fue el yoduro, pues no especifica cuál de los dos fue el que ha precipitado. Así que tienen que poner primero el ion que se ha precipitado, o sea, el metal, y después en forma de qué precipitado se ha formado. Y así lo indica. Primero precipita la plata en forma de yoduro de plata. Ese es el inciso A. Vamos con el inciso B, que nos dice la concentración del ion que precipitó primero cuando comienza a precipitar el segundo ion, que nos indica aquí lo que le expliqué anteriormente. Este ion ya precipitó a esta concentración, pero ¿qué nos dice aquí? ¿Qué nos dice el segundo ion? O sea, el plomo, que necesita esta concentración para que pueda formar este yoduro de plomo. Así que quiere decir, ya le dije, si con dos gotitas alcanzo esta concentración de yoduro de plata para formar este precipitado, entonces el yoduro de plomo necesitaría, digamos, un ejemplo, 10 gotas. 10 gotas para que alcance esta concentración. Pero en el transcurso de ese goteo que está haciendo para poder hacer precipitar este yoduro de plomo, va a aumentar la concentración, pero a la vez va a sufrir que se formen más precipitados de este yoduro de plata. Va a seguir formando precipitados de yoduro de plata hasta que precipite el yoduro de plomo. O sea que va a ser que mientras vaya goteando, va a formar precipitados de plata, de yoduro de plata, hasta que llegue y por fin no se nos forme el precipitado de yoduro de plomo. Y queremos saber qué concentración va a alcanzar qué concentración va a tener nuestra plata, la plata, porque mientras va formando precipitados de yoduro de plata, esta concentración de aquí va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se va reduciendo sus concentraciones de plata que todavía pueden reaccionar. Y va a alcanzar una cierta concentración, una cierta baja concentración de plata que puedan seguir reaccionando hasta que se forme el otro ion. Queremos saber qué concentraciones de plata que todavía están libres en la solución para que pueda formar este precipitado de aquí. Bueno, no sé si me hice entender en esa parte de aquí, pero queremos saber cuánto es la concentración de plata libre que nos queda. O sea, este valor de aquí. ¿Cuánta de plata libre nos queda todavía en la solución cuando por fin se nos ha formado el precipitado de yoduro de plomo? Así que, ¿qué utilizamos aquí? Utilizamos la disociación del ion que ha precipitado primero. O sea que, ¿cuál fue? El yoduro de plata. Colocamos yoduro de plata, hacemos la disociación del yoduro de plata, colocamos la plata, y utilizamos el KPS. Concentraciones de plata y concentraciones de yoduro. Ahora, en este caso aquí, lo que vamos a despejar es el precipitado
el ion que precipitó primero. ¿Quién fue? Que fue la plata. Este es el que vamos a despejar para saber qué concentración alcanzó nuestra plata después de haber precipitado ya el ion de plomo. Así que vamos a despejar la plata. Entonces, esto va a quedar concentraciones de plata, va a ser igual a este yodo está multiplicando, así que va a pasar al otro lado a dividir y nos va a quedar el KPS sobre las concentraciones de yoduro. Ahora sí. Ahora, ¿qué dato vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar aquí ahora para la concentración del KPS, ese se mantiene, pero el que va a cambiar aquí va a ser las concentraciones de yoduro, la concentración de yoduro. ¿Cuál vamos a utilizar? La concentración de yoduro que tenía el segundo ion. O sea, este de aquí. Vamos a hacerlo un poquito más. Estas concentraciones de yoduro de aquí. ¿Por qué? Porque este es digamos que la solución que tenemos aquí alcanzó la concentración, ya alcanzó la concentración, esta concentración de yoduro de aquí para formar este precipitado. Y queremos saber, y ahora sí queremos saber cuánto sería la concentración de plata que tendríamos, la concentración de plata que tendría aquí cuando el yoduro alcanzó esta concentración de aquí en la solución. Y así podríamos saber cuánto de plata libre todavía nos queda en la solución para que se pueda seguir reaccionando y seguir formando yoduro de plata. El KPS lo tenemos aquí arribita, 8,3. 8,3 por 10 a la menos 17. Y la concentración de yoduro que teníamos aquí era 0,070. Ya. Y ahí tendríamos ya por fin las concentraciones de plata que tenemos, que tenemos todavía en la solución. Y era 1,18 por 10 a la menos 5, menos 15. Esto está en molar. Ya. ¿Qué tenemos? ¿Cómo sabemos si el ejercicio está bien? Tenemos que ver nuestra concentración de plata que teníamos de un comienzo. Vamos a poner aquí. Concentraciones de plata inicial, que era 0,040. Tiene que ser, la concentración de la inicial tiene que ser menor, la concentración de plata final tiene que ser menor a la inicial. ¿Por qué? Porque obviamente ha sufrido un consumo de plata al estar reaccionando con el yoduro de plata, va con el yoduro de potasio para formar yoduro de plata. Va a sufrir un consumo de plata para formar ese precipitado. Entonces, esta concentración tiene que ser menor y como vemos aquí, este tiene 4 ceros por delante, tiene 2 ceros por delante de 40. Y aquí tenemos 15 ceros por delante de 1,18. Así que quiere decir que se ha consumido la plata. Así que quiere decir que está bien el ejercicio. Ahora, ¿por qué les digo que sí o sí tiene que ser este dato de aquí? Esta concentración de aquí para hacer el inciso B. Porque si utilizamos esta concentración de aquí, les va a salir exactamente con la misma concentración que tenían de plata inicial. Le va a salir este dato de aquí. Si quieren, pueden experimentar, comprobar si les sale esa misma concentración de ahí.
Bueno, en este caso de aquí no salió, creo. Ya. Pero en sí tienen que sí o sí utilizarla. Sí o sí tienen que utilizar el segundo ion el dato del segundo ion que no ha precipitado, la concentración del yoduro del que se precipita el segundo, para saber cuánto es la concentración de plata que vamos a tener en nuestra solución final. Porque en realidad, ¿por qué le digo que la plata se consume? Porque en el tubito, digamos, tenemos el tubito y todavía tenemos plata. Y aquí tenemos los precipitados que son yoduro de plata. Y aquí todavía tiene plata. Y si caen gotitas, puede seguir precipitando. Y esas gotitas van a, digamos, arrastrar esa plata y se va a formar un precipitado. Y para eso sus concentraciones de plata van a disminuir. ¿Por qué? Porque se está formando un precipitado aquí, son separados. El precipitado contiene los iones de plata, pero están en forma cristalina, o sea, no disueltas en la solución, sino que están separadas ya. Por eso su concentración de plata disminuye. Pero todavía hay plata en la solución nadando todavía por ahí. Bueno, no sé si me hice entender más o menos cómo es en la parte del inciso B, cómo funciona. Aunque es un dato aparte, pero es más o menos explicar cómo, para que entiendan más o menos por qué se utiliza esos datos. Y aquí hubo un detallito. Pero aún así el ejercicio sigue estando bien. Esta parte de aquí no era -5, sino -15. Pero igualito estaría bien el ejercicio, solo esa parte de aquí. Auxiliar, una pregunta. ¿Va a pasar la diapositiva? Sí, ahorita lo voy a descargar y se lo voy a pasar el ejercicio. El nombre de este ejercicio es precipitación fraccionada. Sí, es precipitación fraccionada. Y el otro que nos mostró inicialmente. Es formación de precipitado. Pero ¿entendieron este ejercicio de aquí de precipitación fraccionada? Sí, se entendió. Ya. Eso sería para hoy estos dos ejercicios. Lo avanzaríamos para la presencial, lo que es para el martes, que vamos a hacer solubilidad, porque voy a avanzar un ejercicio de cada tipo de ejercicio diferente, uno de solubilidad, otro de ion común, que esas son la solubilidad es que usualmente no lo suelen enseñar los auxiliares, porque dicen que no va
no va a entrar, pero al final termina entrando, porque dice que porque es muy poco probable que entre la solubilidad, pero sí entra, porque 2 semestres que dijeron que no iba a entrar, y justamente cuando yo lo expliqué, sí entró. Pero aquí, en lo más importante de esta materia, es que no tienen que ser muy técnicos, tienen que saber bien cómo hacer el ejercicio, no tienen que seguir un patrón, pueden ustedes hacer sus propios patrones. Aquí es que tienen que saber cómo resolver en caso de que no haya un ejercicio que se le ha explicado. O sea, que digamos que si le da un anfolito, tienen que saber qué hacer cuando se trata de un anfolito, o si le dice expresada la concentración en otras palabras, porque digamos, normalmente se los explican con partes por millón, pero la doctora puede que se lo ponga así como miligramos por litro. Y se asustan algunos porque no saben qué significa eso, miligramos por litro, pero es lo que les trata de decir, es lo mismo, partes por millón. O hay veces que les dice conviértame exprésenme los resultados expresados en gramos por litro o en miligramos por litro. Es lo mismo, porque normalmente los ejercicios que nos dan terminan en moles litro y solo tienen que convertir esos moles a gramos para que puedan obtener ese resultado en gramos litro. Ya, y eso sería la auxiliatura de hoy. Avanzaríamos esos dos temas, bueno, esos 2 ejercicios diferentes o 3, si se puede, para la próxima semana. Disculpa, ¿qué hora es la auxiliatura? El de los martes a las 11:45, creo que era. Gracias. Ya. Gracias, auxiliar. Hasta luego.